Was it the assessment of the intelligence community that there was an imminent nuclear threat posed by the Iranian regime? Todo fue una mentira. Esa es la conclusión a la que muchos llegaron después de lo que ocurrió en esa audiencia del Senado. Porque cuando el senador Jon Ossoff hizo una simple pregunta de sí o no, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos no quiso responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla habría contradicho directamente lo que la Casa Blanca había dicho al país. Y lo que ocurrió en los siguientes minutos dejó algo muy claro. La historia oficial no coincidía con lo que decía la propia comunidad de inteligencia. Había una sola pregunta sobre la mesa, una pregunta de sí o no, y la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos no pudo responderla, o más exactamente no quiso. Lo que ocurrió en esa sala del Senado no fue una falla de información, no fue una cuestión de clasificación, fue algo mucho más revelador. Fue la directora de la Inteligencia Nacional del país más poderoso del mundo, negándose a confirmar si su propia comunidad de inteligencia había evaluado que Irán representaba una amenaza nuclear inminente, porque decir la verdad habría contradicho directamente una afirmación de la Casa Blanca. Y el senador que la interrogaba lo dijo en voz alta frente a todos en el registro del Congreso. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que vamos a desmantelar en los próximos minutos es uno de los intercambios más importantes y menos cubiertos de todo este año político. Primero, el contexto. Esta fue la audiencia anual de amenazas globales, el momento en que la comunidad de inteligencia se presenta ante el Congreso para ofrecer su evaluación independiente, objetiva y apolítica de los riesgos que enfrenta el país. No es una conferencia de prensa de la Casa Blanca, no es una sesión informativa para el partido, es en teoría el espacio donde la inteligencia habla sin filtro político. Tulsi Gabbard, la actual directora de Inteligencia Nacional, presentó su declaración de apertura al comité la noche anterior. En esa declaración, en sus propias palabras, afirmó dos cosas con total claridad. Primero, que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido por los ataques aéreos del verano pasado. Segundo, que desde entonces no ha habido ningún esfuerzo por reconstruir esa capacidad de enriquecimiento. Esas no son afirmaciones menores, esas son las conclusiones formales de toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. El senador Jon Ossoff tomó el micrófono y empezó por donde tenía que empezar. Confirmó con Gabbard, punto por punto, lo que ella misma había escrito. ¿Es correcto que el programa nuclear de Irán fue destruido por los ataques del verano pasado? Sí. ¿Es correcto que no ha habido ningún intento de reconstruir esa capacidad? Sí. ¿Y esa es la evaluación de la comunidad de inteligencia? Sí. Gabbard lo confirmó 3 veces, sin ambigüedad. Entonces Ossoff llegó a la pregunta que hacía que todo lo anterior importara. La Casa Blanca, el 1 de marzo de este año, emitió una declaración oficial describiendo la guerra contra Irán como una campaña militar para eliminar la amenaza nuclear inminente representada por el régimen iraní. Esas fueron las palabras exactas de la Casa Blanca. Amenaza nuclear inminente. Ossoff preguntó directamente, ¿era esa la evaluación de la comunidad de inteligencia? ¿Consideraba la inteligencia que Irán representaba una amenaza nuclear inminente? Y Gabbard respondió con algo que dejó a todos en la sala sin palabras. Dijo que la única persona que puede determinar lo que es o no es una amenaza inminente es el presidente. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. La directora de Inteligencia Nacional, que se presentó ante el Congreso específicamente para proporcionar la evaluación independiente de la comunidad de inteligencia sobre las amenazas al país, acababa de decir que ella no puede determinar qué constituye una amenaza, que eso solo lo puede decidir el presidente. Ossoff no lo dejó pasar. Le recordó que, según sus propias palabras en la declaración de apertura, ella estaba ahí precisamente para representar la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre las amenazas. Eso fue lo que ella misma escribió. Esas fueron sus palabras. Y le preguntó de nuevo directamente, ¿evaluó la comunidad de inteligencia que existía una amenaza nuclear inminente de Irán cuando la Casa Blanca hizo esa afirmación? Gabbard volvió a evadir. Habló de los insumos que la comunidad de inteligencia proporciona al presidente. Dijo que es el presidente quien toma las determinaciones basándose en el volumen de inteligencia que recibe. Ossoff fue completamente directo. Le dijo que ella estaba evadiendo la pregunta porque dar una respuesta honesta al comité contradiría una afirmación de la Casa Blanca.
Y tenía razón, porque la lógica es irrefutable. Si el programa nuclear de Irán fue destruido en el verano y no ha habido ningún intento de reconstruirlo desde entonces, ¿cómo puede Irán haber representado una amenaza nuclear inminente meses después? La respuesta es que no puede, y Gabbard lo sabe. Pero decirlo en voz alta en una audiencia del Senado habría significado contradecir públicamente la justificación oficial de la Casa Blanca para la guerra. Así que eligió no responder. Suscríbete ahora si estás siguiendo esto, porque lo que viene a continuación es lo que convierte este momento en algo más que una simple escaramuza política. Porque la contradicción no venía solo del senador Ossoff, venía de dentro de la propia Casa Blanca. Poco después de que el exfuncionario Joe Kent renunciara y reconociera en su carta de renuncia que Irán no representaba una amenaza inminente, la secretaria de prensa Karoline Leavitt salió a responder públicamente. Dijo que esa afirmación era falsa, que era la misma mentira que los demócratas y los medios liberales habían estado repitiendo una y otra vez. El problema es que apenas días antes de esa declaración, la propia Karoline Leavitt había publicado algo completamente diferente. Había escrito que no existía ninguna amenaza de Irán a territorio estadounidense y que nunca había existido. En otras palabras, en cuestión de días, la misma persona afirmó primero que Irán no representaba ninguna amenaza al territorio estadounidense y que nunca lo había hecho, y luego salió a atacar a quienes decían exactamente lo mismo, calificándolos de mentirosos. Nadie en la administración pareció notar la contradicción, o si la notaron, apostaron a que nadie más lo haría. Pero hay algo más que hace que todo esto sea todavía más revelador. No es la primera vez que Tulsi Gabbard habla sobre una posible guerra con Irán. Durante años antes de unirse a esta administración, Gabbard fue una de las voces más consistentes y apasionadas en contra de exactamente este tipo de conflicto. Habló públicamente sobre cómo una guerra con Irán sería devastadoramente más costosa que todo lo que Estados Unidos vio en Irak. Describió cómo costaría muchas más vidas, cómo exacerbaría la crisis de refugiados, cómo se convertiría en una guerra regional que se extendería mucho más allá de las fronteras iraníes. Dijo que cualquier escalada hacia una guerra total con Irán haría que las guerras en Irak y Afganistán parecieran un paseo, que sería mucho más costosa en vidas americanas y en dinero de los contribuyentes. Y preguntó la misma pregunta que ahora nadie en su administración quiere responder. ¿Para lograr qué objetivo? También fue muy clara al criticar a Trump específicamente. Dijo que al conducir un acto de guerra sin autorización del Congreso, Trump había escalado seriamente la situación con Irán, que ya no era una cuestión de si iba a haber una guerra, que ya estaban en guerra. Esa era Tulsi Gabbard, en sus propias palabras, durante años. Y ahora esa misma persona se sienta ante el Senado y no puede responder si la comunidad de inteligencia evaluó que existía una amenaza nuclear inminente, porque decirlo contradiría a Donald Trump. Esto no es una historia sobre Irán solamente, es una historia sobre cómo funciona el poder en esta administración. Lo que la audiencia del Senado dejó al descubierto no fue simplemente una contradicción política, fue algo más estructural. Fue la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, la persona cuya función constitucional es proporcionar información independiente y objetiva al poder legislativo, eligiendo activamente proteger la narrativa del Ejecutivo por encima de su obligación legal de informar con honestidad. La inteligencia nacional de un país existe precisamente para ser independiente del ciclo político, para decirle al gobierno lo que es verdad, no lo que es conveniente. Cuando esa función se contamina, cuando la persona que dirige toda la comunidad de inteligencia decide que su lealtad personal al presidente tiene prioridad sobre su responsabilidad institucional ante el Congreso, el sistema falla de una manera que va mucho más allá de cualquier debate sobre Irán o sobre aranceles. El senador Ossoff lo articuló perfectamente. No estaba pidiendo información clasificada, no estaba pidiendo métodos de inteligencia, estaba pidiendo una respuesta de sí o no a una pregunta sobre si la evaluación interna de la comunidad de inteligencia coincidía con la declaración pública de la Casa Blanca. Y esa pregunta quedó sin respuesta. No porque la respuesta fuera desconocida, sino porque era conocida y era inconveniente. Y eso nos lleva a la pregunta que importa de verdad.
¿Por qué estamos en guerra con Irán? La justificación oficial fue que Irán representaba una amenaza nuclear inminente. Esa fue la razón que la Casa Blanca dio al país y al mundo el 1 de marzo. Pero la propia directora de inteligencia confirmó ante el Senado que el programa nuclear iraní había sido destruido meses antes y que no había habido ningún intento de reconstruirlo. Si el programa ya estaba destruido, si no había reconstrucción en curso, si la propia comunidad de inteligencia no evaluó una amenaza inminente, entonces la justificación oficial no se sostiene. Y la directora de Inteligencia Nacional, al negarse a responder si esa justificación tenía respaldo en la inteligencia real, confirmó implícitamente exactamente eso. Lo que quedó en la sala del Senado ese día no fue solo una evasión política, fue el registro permanente de una pregunta directa que no tuvo respuesta, de una funcionaria que debería haber dicho la verdad y eligió no hacerlo, y de una contradicción entre la narrativa oficial y la evaluación real de la inteligencia que ahora forma parte del registro del Congreso. Eso no desaparece. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque este tipo de momento donde la maquinaria del poder se expone en una audiencia pública es exactamente el tipo de cosa que desaparece de los titulares antes de que la mayoría de la gente tenga la oportunidad de entender lo que realmente significó. Comparte este video, porque la pregunta que el senador Ossoff hizo ese día es la misma que todos deberíamos estar haciendo. ¿Por qué estamos en esta guerra? ¿Y quién está dispuesto a responderlo honestamente? Hasta ahora, la respuesta parece ser nadie.